nuestra siguiente ponencia, que es Cambios en la composición corporal relacionados a COVID-19 por la maestra Miriam Teresa López Terós. La maestra Miriam es médica con maestría en Ciencias de la Nutrición en el área de geriatría y candidata a doctora en Gestión y Políticas Públicas en Salud por la UNAM. Actualmente es coordinadora de la especialidad de Nutrición Gerontológica y del Centro de Evaluación del Adulto Mayor en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es miembro activo de la Red Temática Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social del Instituto Nacional de Geriatría. Es especialista en temas de composición corporal, alimentación y funcionalidad en el adulto mayor. Entre las investigaciones y publicaciones que ha realizado en los últimos años está Hyperinsulinemia is associated with the loss of appendicular skeletal muscle mass at 4.6-year follow-up in older men and women en el 2014, gait speed and hand width strength as predictors of incident disability in Mexican older adults en 2014, Derechos Humanos en Edad Adulto Mayor en el 2016, Risk of Malnutrition Associated with Physical Disability, Evidence from a Case Control Study in Older Mexican Adults en 2017. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestra Miriam. Le cedo la palabra. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder acompañarlos en estas jornadas. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Se puede observar? Sí. Bueno, agradezco de nuevo la invitación para compartir este tema sobre cambios en la composición corporal relacionados con la enfermedad de COVID-19. Bueno, como introducción, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? O bien conocido como coronavirus del síndrome respiratorio agudo y severo 2. Dentro de las complicaciones puede causar síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y si recordamos, se reportó un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019. No era de causa desconocida, aunque previamente ya se había presentado una infección por virus SARS-CoV. Sin embargo, del SARS-CoV-2 no. Fue en febrero del 2020 cuando se presentó el primer caso en México, y para marzo del 2020 la OMS declara ya la pandemia global. Hay en relación a la mortalidad, ¿no? México se encuentra dentro de los 20 países con mayor mortalidad, ¿no?, por casos infectados por COVID. Como podemos observar en el gráfico, veamos, México tiene una tasa de 7.6%. Esta es la mortalidad entre los casos infectados. No necesariamente México tiene el mayor número de muertos, pero sí mayor número de muertos por casos confirmados. Como podemos ver aquí en la tabla, por ejemplo, Estados Unidos tiene más casos confirmados, pero veamos el número de muertes proporcionalmente solo sería el 1.6%. Y en el caso de México, vemos que es el 7.6%, aunque tiene menor número de muertes y menor número de casos confirmados. Y esto es importante mencionarlo por la implicación que tiene, ¿no?, en el sistema de salud, esta alta tasa de mortalidad. Dando una pequeña introducción sobre la estructura y la función del SARS-CoV-2 para después entrar en cómo se relaciona con los cambios de la composición corporal, es importante pues mencionar que el SARS-CoV-2, bueno, es un virus muy pequeño, ¿no?, de un genoma RNA, de una simple cadena, y tiene una membrana glicoproteica, ¿no? También recordemos a las proteínas S que van a permitir el acople con la célula humana. ¿A través de qué receptor? De los receptores SECA o de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores van a permitir el anclaje del virus. Va a entrar el virus a la célula humana. Una vez acoplado a la célula, el virus va a introducir el ARN. La célula va a entender que el ARN del virus es propio y va a crear millones de copias iguales. Todos los componentes se van a ensamblar para crear nuevos virus completos y poder introducirse a otras células. En relación a la fisiopatología, pues aquí también podemos ver en este gráfico cómo al entrar el virus
se activa al sistema inmunitario innato, principalmente a través de los receptores TLR7-8, activan la cascada NF-kappa beta, donde va a activar citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Vamos a ver cómo estos después tienen que ver con los cambios de la composición corporal. También activa interferones tipo 1, ¿no? Y también esta activación de citocinas a su vez va a activar al sistema inmune adaptativo, es decir, va a haber un reclutamiento también de los macrófagos, por otro lado también de las células beta, de las células CD4 y CD8, que finalmente pues van a tratar de combatir al virus. Sin embargo, cuando hay una respuesta inmune desequilibrada, empieza a haber una tormenta de citocinas que pueden causar una inflamación, pueden causar una vasculopatía microangiopática y también permite el desarrollo de anticuerpos específicos. ¿Quiénes tienen estos receptores a los que se ancla el virus, es decir, esto seca o enzima convertidora de angiotensina? Pues está en casi todos los órganos, en casi todos los sistemas y tejidos del organismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el sistema nervioso, en los órganos oculares, también a nivel de las células epiteliales de la mucosa oral, también a nivel del tejido epitelial, a nivel del sistema gastrointestinal, también a nivel cardíaco, a nivel hepático, puede llevar a niveles elevados de aspartato aminotransferasa, bueno, o de las enzimas transferasas, y también en el riñón, que puede llevar a una lesión renal aguda. Entonces, digamos que el virus SARS-CoV-2 puede entrar casi a cualquier célula del organismo. Y además de estos tejidos, también tenemos que estos receptores se encuentran en abundancia en el tejido adiposo. Y al estar en el tejido adiposo y también tener un aumento del tejido adiposo, va a aumentar esta tormenta proinflamatoria, ¿no? Es decir, va a haber una elevación de estas citocinas proinflamatorias, decíamos como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 2, y va a ocasionar una desregulación inmunitaria que se puede potenciar por el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Donde va a haber una menor respuesta de los linfocitos CD4 y CD8, los linfocitos B y de las células natural killer. Entonces, va a haber una alteración en el sistema inmune. También sabemos que la obesidad puede llevar a una deficiencia de la vitamina D, una mayor resistencia a la insulina, a un mayor riesgo de diabetes, de dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome de hipoventilación. Entonces, todo esto va a aumentar las complicaciones en aquella persona que tiene obesidad o COVID y que se infecta por el virus del SARS-CoV-2. Por otro lado, también es importante mencionarles al tejido muscular, ¿sí? También en el tejido muscular vamos a tener a estos receptores. Al entrar el virus al músculo, va a causar también una tormenta de citocinas, o sea, aquí la causa principal es este proceso proinflamatorio. Entonces nosotros va a empezar a haber una menor tasa de síntesis proteica muscular. Se va a acentuar también porque va a haber un mayor sedentarismo, como se ha visto, sobre todo en aquellos pacientes que se hospitalizan, pero también aquellos pacientes pues, que toman el descanso en su casa durante la infección y, bueno, obviamente por los síntomas, pero entonces se va a estimular esta menor tasa de síntesis proteica muscular. Y entonces nosotros, bueno, tenemos que buscar biomarcadores, tenemos que ver cómo medir estos cambios a nivel de la masa muscular y también indicadores para medir la fuerza muscular en los pacientes infectados por COVID-19. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Bueno, en los últimos 2 años han salido bastantes artículos que nos han dejado claro que es una infección heterogénea, ¿no? Que no va a atacar igual a una persona que a otra. Por lo tanto, bueno, es clave determinar la severidad y la progresión. Dentro de los principales factores de riesgo que se han identificado es la edad, ¿no? A mayor edad se ha identificado como mayor severidad, mayor mortalidad. También el ser hombre, la obesidad, que ahorita lo vamos a comentar,
El tabaquismo también se ha encontrado como un factor de riesgo, sobre todo para las complicaciones a nivel respiratorio y también las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Este es un estudio muy interesante que hizo Bello Chaboya y colaboradores del Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. La verdad yo les recomiendo que lo lean, está muy interesante. Incluyeron 177,133 personas, de los cuales 51,633 tenían SARS-CoV-2 y de los cuales casi 5,000 murieron. Veamos los gráficos de los hazard ratio. ¿Qué vemos? Por ejemplo, aquí les señalo el primero. Un factor de riesgo es que la persona tenga obesidad más COVID para mortalidad. O sea, la obesidad por sí sola ya va a ser un factor independiente para mortalidad en los pacientes con COVID. También encontramos otras como ser mayor de 65 años. Entonces también voy a estar haciendo énfasis en la edad, ¿no? En las personas adultas mayores. Pero por otro lado, en relación a la letalidad, a la severidad, también se vio como un factor de riesgo importante, o sea, casi 3.5 veces mayor, tener diabetes a edades tempranas, es decir, en edades menores de 40 años, cuando se les diagnosticó la diabetes. Y bueno, también aquí volvió a resaltar ser un factor de riesgo para letalidad, ser mayor de 65 años. Lo hicieron también por estratos. ¿Qué vieron? Vieron que en el caso de aquellos con diabetes, o sea, aquellos pacientes con diabetes, tenían mayor riesgo aquellos que tenían más de 65 años, ¿no? También aquellos que tenían alguna condición inmunosupresora. Y por otro lado, en relación a la obesidad, en aquellos que tenían obesidad y COVID, quienes tenían más severidad. Vuelve a resaltar aquellos que tenían diagnóstico temprano de diabetes, es decir, cuando tenían 40 o menos. Y también, por ejemplo, la edad mayor de 65 años. Entonces, resaltamos la obesidad, la edad mayor de 65 años, la diabetes de inicio temprano son los principales factores de riesgo de letalidad en COVID en mexicanos, de acuerdo a este estudio. También en este estudio lo hicieron en relación a la admisión a unidades de cuidados intensivos. Y aquí se resalta como mayor riesgo tener diabetes a edad temprana y también la obesidad. O sea, la obesidad sigue saliendo, ¿no? En relación a la ventilación mecánica, la que resaltó más, tener mayor odds ratio, es la obesidad, ser hombre. Y en relación a la hospitalización, la diabetes de edad temprana, ¿no? Y también ser mayor de 65 años. Este mismo grupo hizo otro análisis en donde también observaron, bueno, que los hombres tenían mayor riesgo de mortalidad. También esta mortalidad incrementaba conforme aumentaba la edad. Y también aquellos mayores de 60 años tenían mayor riesgo de admisión a unidades de cuidados intensivos, a hospitalización y a ventilación invasiva. También aquí podemos ver en las regresiones logísticas cómo vuelve a resaltar, ¿no? Lo del hombre, el tabaquismo, la obesidad, ¿no? Entonces sí es importante resaltarlo. Y, o sea, riesgo tanto para neumonía, hospitalización y para la admisión a unidades de cuidados intensivos. En otro estudio por Edgar de Nova y colaboradores también en México, encontraron que aquellas personas con obesidad mostraron una probabilidad 1.43 veces mayor de desarrollar COVID grave al ingreso. Sí, es decir, estudios querían ver cómo se asociaba la obesidad a la admisión de los pacientes por COVID en el hospital, ¿no? Las personas también con diabetes e hipertensión mostraron una probabilidad de 1.87 y 1.77 veces mayor de desarrollar COVID-19 grave al ingreso, ¿no? Entonces, llegar al hospital con ciertos factores como obesidad, enfermedades crónicas, va a aumentar la severidad y mortalidad, ¿no? En los pacientes hospitalizados por COVID.
En este otro gráfico nos muestran también la edad, cómo influye, ¿no? Aquí vemos y bueno, la obesidad. Veamos que estos riesgos van a aumentar en aquellas personas que tienen obesidad, ¿no? Y en relación a esta asociación de la composición corporal con el SARS-CoV-2, bueno, existen dos mecanismos de los cuales ya lo mencionamos brevemente en la introducción, por los cuales el SARS-CoV-2 podría afectar al tejido muscular, al tejido graso y al tejido óseo, principalmente por esta interacción que mencionábamos de estos receptores de enzima convertidora angiotensina 2. Van a causar, ¿no?, toda esta tormenta, todo este estado inflamatorio agudo y severo. Entonces, esta inflamación producida por el SARS-CoV-2 va a ser el principal mecanismo de daño al tejido adiposo y al tejido muscular, ¿no? Va a haber principalmente un aumento de las citocinas proinflamatorias que van a impactar en estos tejidos. En relación a los estudios que han estudiado, que han ido un poco más allá de estudiar no solo el índice de masa corporal, sino la composición corporal. En este estudio, que incluyó 124 pacientes con un promedio de edad de 68 años, que fueron admitidos con COVID en el Hospital General de Massachusetts, donde tuvieron la oportunidad de hacerles una tomografía abdominal, esto por cuestiones clínicas, pero se aprovechó también para ver el tejido adiposo, visceral, el tejido adiposo subcutáneo, el tejido adiposo intramuscular y el tejido adiposo del área transversal de músculos paraespinales. Como factores, digamos, bueno, como desenlace se midió el tiempo de ingreso a unidades de cuidados intensivos y la mortalidad. ¿Qué se observó? Que aquellos que tenían un índice o un radio mayor de grasa visceral entre la grasa subcutánea tenía mayor riesgo de admisión a unidades de cuidados intensivos o de muerte. O sea, la grasa visceral juega un papel muy importante, no más que la grasa subcutánea, en la cual no se vio una diferencia significativa. También podemos observar la grasa intermuscular, ese tejido adiposo que se encuentra entre las fibras musculares, también se asoció con mayor riesgo de admisión a unidades de cuidados intensivos o a mortalidad. Este estudio muestran estas tomografías. A mí se me hizo muy interesante presentárselas, porque la de arriba es de una mujer de 73 años con un índice de masa corporal de 33. La B es una mujer de 76 años con un índice de masa corporal de 35. Vemos diferente. Aquí podemos observar, ¿no?, lo verde es el tejido graso subcutáneo, lo azul es el músculo, lo rojo es la grasa visceral. Lo amarillito que vemos aquí es la grasa intermuscular. Esta mujer de acá se fue hospitalizada, pero logró sobrevivir y se dio de alta. La mujer de B, después de casi 10 días de hospitalización, murió. ¿Qué observamos? Que la mujer de abajo, la que murió, vemos aquí, vean aquí el músculo, está infiltrado de tejido adiposo, de grasa intermuscular, lo cual va a afectar la calidad muscular, ¿no? Entonces, vemos aquí como también de manera gráfica puede jugar un papel importante, ¿no? En otro metaanálisis, por Kanata y colaboradores, donde al final solo se incluyeron 4 estudios que cumplían con los criterios de inclusión, donde estudiaron la grasa visceral, se observó en promedio unos radios de 1.92, es decir, aquella persona que tenía una alta cantidad de grasa visceral tenía casi 2 veces mayor riesgo de severidad por COVID, ¿no?, entre ellos mortalidad. Tanto los tejidos del músculo cardíaco como el esquelético, que ahorita hemos hecho más énfasis en el esquelético,
pues van a exhibir, como decíamos, una respuesta muy robusta a estos receptores ECA. Esto va a sugerir una posible susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en ambos tipos de tejido. Vamos a tener síntomas como debilidad del músculo esquelético o astenia, como fatiga o adinamia, dolor muscular, mialgias, y también puede haber lesiones dérmicas que podrían ser manifestación de una miositis. Esto hablando de las manifestaciones clínicas, ¿no? Veamos Ali también y colaboradores nos invitan a hacer un llamado a la acción por el daño que puede provocar el COVID en el músculo esquelético y sobre todo aquellos pacientes que ya sobrevivieron al COVID y que nosotros les tenemos que dar un seguimiento para ver cuál es el daño o la implicación que tuvo en el músculo esquelético y también en el tejido adiposo. No, nosotros sabemos, bueno, que había ciertos factores de riesgo durante la cuarentena, como la menor actividad, y bueno, y en las personas que estuvieron infectadas, como menor actividad física, ¿no? También un menor apetito, ¿no? Un mayor riesgo de anorexia, también como ya comentaba el doctor Iván, ¿no? También una mayor consumo de alimentos ultraprocesados, y ya lo habían comentado también previamente, pues eso fue lo que también se observó durante la pandemia, que aumentó el consumo de alimentos ultraprocesados y también, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Todo esto pues puede contribuir a llevar a mecanismos para la pérdida de la masa muscular, ¿no? Donde puede haber una también disminución de la vitamina D, una disminución de la sensibilidad a la insulina, ¿no? Por ejemplo, en el caso del adulto mayor también hay otros cambios fisiológicos que pueden contribuir a esta menor tasa de síntesis proteica muscular. Y bueno, puede llevar finalmente a una sarcopenia, ¿no? Que la sarcopenia es una enfermedad, ya se define como una enfermedad del músculo esquelético y que debe de estar diagnosticada por un bajo índice de masa muscular apendicular, por una baja fuerza muscular y por un bajo desempeño físico. También se ha observado que esta sarcopenia puede, más bien la obesidad puede llevar a mayor riesgo de sarcopenia y bueno, se puede hacer un ciclo vicioso entre los dos y podemos tener a la obesidad sarcopénica. Esto también se está presentando en los pacientes infectados por COVID-19. Y la obesidad, por ejemplo, sarcopénica, pues puede tener mayor riesgo de otras complicaciones, o sea, puede aumentar el riesgo de desenlaces adversos como la fragilidad, como la dependencia funcional, una menor calidad de vida, ¿no? Incluso puede aumentar el riesgo de infección por COVID-19. Hay otro estudio, hay varios estudios, pero lo han reportado así como por casos separados, donde se ha visto un daño, una rhabdomiólisis o un daño a nivel axonal en diferentes músculos como complicación asociada por COVID, ¿no? Entonces también esto es importante considerarlo. Otra condición que se ha visto asociada como complicación asociada por el COVID es el bajo desempeño físico. Todavía hay pocos estudios publicados. Aquí les muestro uno donde eran 171 pacientes con SARS-CoV-2 dados de alta. Ellos ya habían sido dados de alta del hospital. Se evaluaron de 2 a 3 meses después. ¿Sí? La edad promedio era de 37 años y los días que estuvieron hospitalizados en promedio eran 21 días. Los participantes que fueron hospitalizados durante 3 semanas disminuyeron el 32% la fuerza de presión manual, que también es un indicador de que la calidad muscular está baja, y un 13% en la prueba de 6 minutos de caminata, lo cual nos habla también de problemas en la movilidad, ¿no? En la marcha. Y también tuvieron puntuaciones bajas en el SF-36, que es una escala para medir calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, vean el impacto que puede tener y lo importante que sería valorar a nuestros pacientes, aunque hayan sido dados de alta del hospital, valorarlos al salir del hospital
y meses después y darles un monitoreo continuo, ¿no? También, por ejemplo, nosotros en el Centro de Evaluación del Adulto Mayor hemos tenido casos de pacientes que estuvieron casi 20 días hospitalizados, que estuvieron intubados y salen con una sarcopenia severa, salen con un bajo desempeño físico, salen con una desnutrición energético-proteica. Entonces nosotros tenemos que intervenir oportunamente, pero para intervenir oportunamente, pues tenemos que buscar a esos pacientes, tenemos que evaluarlos y tenemos que saber cómo evaluarlos, ¿no? También al COVID-19, bueno, ya veíamos que pues puede tener varias manifestaciones clínicas. Todas estas manifestaciones clínicas pueden contribuir a una pérdida del apetito, a una mayor anorexia, a presentar cambios a nivel muscular. También mencionábamos ya la tormenta de citoquinas. Esto nos puede llevar a corto plazo a una caquexia, ¿no? Sobre todo, bueno, si está, por ejemplo, estas citoquinas proinflamatorias en este momento altas, como la proteína C reactiva, o durante la hospitalización o saliendo de la hospitalización, pero a largo plazo ya pudiéramos manifestar a la sarcopenia. Estudios estamos realizando nosotros sobre composición corporal y SARS-CoV-2. Nosotros teníamos como objetivo también principal del Departamento de Salud y del Centro de Evaluación del Adulto Mayor identificar, colaborar en identificar cuáles serían los mejores marcadores pronósticos de la composición corporal para la severidad, estancia hospitalaria y mortalidad en adultos de 50 años y más con SARS-CoV-2. Se evaluó a una población de adultos de 50 años o más del Hospital General de Pénjamo, Guanajuato, que también allá están los investigadores principales, como la doctora Pamela Costa, y se hizo un estudio de cohorte hospitalaria, se evaluaron 110 personas y se les midió la composición corporal a través de bioimpedancia eléctrica, a través del RJL, que es encontramos? Bueno, de los 110, un 40% murió. El promedio de edad era de 66 años en los que murieron contra los que no murieron de 59 años, es decir, era la edad mayor en los que murieron, significativo. Se evaluaron algunas otras variables sociodemográficas, sin embargo no dieron significativo en este análisis. También bueno, es importante también mencionarles que este es un trabajo de tesis también de una alumna de la maestría en nutrología aplicada, ¿no? Gisela Núñez, y ahorita les estamos mostrando los resultados preliminares. Se encontró que la diabetes con complicaciones era mayor en los pacientes que murieron y también mayor comorbilidad, ¿no? También presentaban menor número de plaquetas y menor albúmina en los pacientes que murieron. También la hipoalbuminemia es un indicador que se ha detectado como mayor riesgo para mortalidad, la hipoalbuminemia. Bueno, lo que nos interesaba a nosotros era la composición corporal. En relación al índice de masa appendicular, veamos que, o sea, casi la mitad de índice de masa muscular appendicular tenían los que murieron contra los que sobrevivieron. Y fue significativo, ¿no? La fuerza de presión manual, también vean, 16 kilos contra 9 kilos contra los que murieron. El ángulo de fase, que también es un indicador que se ha estudiado como predictivo, y ahorita voy a mencionar otros estudios, también fue más bajo en los que murieron contra los que no murieron, y fue significativo. También un reciente estudio publicado por Iván Osuna Padilla, en donde incluyeron 67 pacientes hospitalizados. Ellos estudiaron el ángulo de fase, que sabemos el ángulo de fase, bueno, es aquel ángulo que se forma entre la resistencia y la reactancia cuando hacemos una bioimpedancia eléctrica y que, bueno, dentro de las indicaciones que tenemos de tomar en cuenta para tener este ángulo de fase es que por lo menos debe de tener una frecuencia de 50 Hz la bioimpedancia eléctrica, perdón. El ángulo de fase bajo se asoció en este estudio con un aumento del riesgo de mortalidad a 60 días. Veamos aquí, ¿no? Como los que tenían, en rosita están los que tenían alto ángulo de fase, en amarillo los que tenían bajo ángulo de fase. Como los que tenían bajo ángulo de fase aumentó su mortalidad casi 3 veces más
el riesgo de mortalidad. Entonces, el ángulo de fase puede ser un buen indicador, ¿no? Y también lo vimos en los estudios que nosotros estamos haciendo. Quiero resaltar entonces cuál sería la importancia de evaluar la composición corporal. Dada esta evidencia científica, pues debemos hacerlo durante y después de la infección por COVID-19, tanto en el área hospitalaria como al salir del hospital, como en los centros de primer nivel de atención, ¿no? De preferencia. Sabemos que a veces no todos tienen acceso. Por ejemplo, el estándar de oro medir composición corporal en pacientes con COVID sería la tomografía utilizada o la resonancia magnética, que nos permite medir mejor la calidad, ¿no? Como ya hablábamos, la grasa visceral, el imato, la grasa intermuscular. Sin embargo, sabemos que pues, es muy difícil su acceso, es muy costoso, y en el caso de la tomografía, pues exponemos a radiación al paciente. Entonces, tenemos que buscar otros métodos que pueden estar más disponibles. Por ejemplo, el DEXA, que sabemos que también no todo tienen disponible, pues es el que seguiría. En el caso en la Ibero hay un DEXA en el Centro de Evaluación del Adulto Mayor. Y ahorita estamos invitando a las personas mayores de 50 años para que se evalúen la composición corporal. Y bueno, ahorita hago de 50 años, pero bueno, sería importante evaluarlo a cualquier edad que hayan tenido infección por COVID-19, ¿no? Ya no daba la plática para hablar de otros grupos de edad, me enfoqué más en los que tenían mayor riesgo, ¿no? Que eran los adultos mayores y las personas con obesidad y sarcopenia. Entonces, el DEXA es mucho más barato que hacerse una tomografía o una resonancia magnética. Y no solo hay que utilizarlo para la densidad mineral ósea, que es el estándar de oro, ¿no? Sino también para evaluar la composición corporal. Nos puede dar índice de masa muscular apendicular, lo necesitamos, por ejemplo, para el diagnóstico de sarcopenia. Nos puede dar un porcentaje de grasa total, ¿no? Y también por regiones. Tenemos otros tipos de bioimpedancia, que también podríamos, bueno, después del DEXA estarían las bioimpedancias, que también sabemos que a veces no todos tienen acceso a una buena impedancia con una frecuencia mínimo de 50 Hz, ¿no? Como sería el RJL, el InBody, el vía seca. Pero bueno, si tenemos disponibilidad hay que usarlo, ¿no? Sobre todo como se hizo en este estudio en Guanajuato, en Pénjamo, ¿no? Que se llevó el RJL para hacerlo en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Veamos aquí una salida del DEXA, ¿no? Vean, este es un caso real, ¿no? Veamos aquí lo rojo es el músculo, lo naranja la grasa y lo azul el hueso. Este es un paciente que tiene obesidad osteosarcopénica, ¿no? O sea, no solo tiene la obesidad sarcopénica, sino que aparte tiene también osteoporosis. El DEXA nos puede dar el porcentaje de grasa total, el índice de masa muscular apendicular y el índice de masa muscular total y la grasa visceral. Entonces, aprovechen, bueno, y ahorita que estamos en las jornadas de nutrición y nos escuchan la mayoría de los estudiantes de nutrición, aprovechen este equipo con el que cuenta Libero para irlo a conocer, para aprender a utilizarlo, y más que utilizarlo, porque pues, se requiere de ciertas técnicas, a interpretarlo y a recomendarlo a sus pacientes, a aquellos que tengan disponible acceso. Otro punto importante, que quiero resaltar es la evaluación del desempeño físico, ¿no? Durante y después de la infección por COVID. También veíamos que se puede afectar el desempeño físico, entonces también hay que usar instrumentos para evaluar la fuerza muscular, para evaluar la velocidad de la marcha y para evaluar el equilibrio, ¿no? Entonces también acercarse a los lugares donde podamos capacitarnos en estas mediciones. Sabemos que tiene un efecto importante el COVID sobre la nutrición. No me voy a detener mucho porque el tiempo ya nos comió, ¿no? Pero bueno, sabemos que aquellos pacientes con COVID van a tener un mayor riesgo de desarrollar desnutrición energético-proteica, sarcopenia y caquexia, por lo cual es importante implementar programas de ejercicio físico y también intervenciones nutricionales, ¿no? En este tipo de pacientes. Hay nutrimentos prioritarios, ¿no? Como los antioxidantes, asegurar una adecuada cantidad de proteína, de vitamina D. Ya hay varios estudios que han salido al respecto de la intervención
de la efectividad de la vitamina D en pacientes de protección para COVID y en pacientes con COVID, y también, bueno, considerar los ácidos grasos poliinsaturados. Sí, cuidar la calidad de la dieta, ¿no? Ver en aquellos que estaría indicado suplementar, ¿no? Sobre todo aquellos con, a lo mejor con desnutrición, con sarcopenia severa, ¿no? Disminuir los alimentos ultraprocesados, ya lo comentaba el doctor Iván también. También implementar y seguir apoyando los servicios de salud, de telegeriatría, de telenutrición. Hay que asegurar una adecuada ingesta energética, hay que usar las fórmulas adecuadas dependiendo del estado nutricional y la actividad física de cada paciente. Hay que valorar la pérdida real de peso, sobre todo si el paciente va saliendo del hospital con una desnutrición, pues hay que tener cuidado en la pérdida de peso. Y bueno, también resalto la importancia de considerar los probióticos y prebióticos en esta intervención nutrimental. Bueno, como conclusiones, es importante continuar estudiando las implicaciones a largo plazo asociadas a la infección por COVID-19. Hay que impulsar la evaluación de la composición corporal, sobre todo en los nutriólogos, y el desempeño físico en los diferentes niveles de atención en salud. Hay que evaluar la efectividad de intervenciones nutricionales y de ejercicio físico, sobre todo multicomponente, es decir, que abarquen fortalecimiento muscular, aeróbico, flexibilidad, en pacientes post-COVID-19 sobre condiciones como la obesidad, la sarcopenia, la desnutrición, la fragilidad, entre otros. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, maestra Miriam. Muchas gracias. Vamos a proceder con una de las preguntas rápidamente, que es, en caso de tener un paciente con sobrepeso u obesidad, ¿se llevaría una restricción energética o se buscaría cubrir con sus requerimientos? Muy bien, va a depender de, digamos, de la evaluación nutricional y en el momento en que se haga, ¿no? Como decíamos, si es un paciente que va saliendo del hospital y aunque tenga un IMC arriba de 30, pero tiene criterios, cumple con criterios para desnutrición, pues tendríamos ahí que valorar realmente la pérdida de peso, ¿no? Ahora, la ESPEN recomienda de 30 a 35 kilocalorías, y se puede ir haciendo una restricción, y así va a ser a largo plazo, de 300 a 400 kilocalorías. Pero esto tiene que ser, tenemos que tener cuidado, ¿no? En pacientes con desnutrición o que ya cumplen los criterios para sarcopenia, ¿no? O obesidad osteosarcopénica. Muy bien. Muchas gracias, maestra Miriam, por No, esta gracias a ustedes. ponencia sobre un tema relativamente nuevo, pero sumamente interesante. Fue un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Le comparto la constancia que le otorga el Departamento de Salud de la Ibero. Muchas gracias por su participación y de igual forma se la haremos llegar por correo electrónico. Muchas gracias.